Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Ya continuaremos ahora con lo de óbito fetal y vamos viendo en el cuadro clínico por la muerte fetal intrauterina o óbito fetal, como les dije, a partir de las 20 semanas. Vamos a percibir al examen clínico o la paciente nos va a referir a ausencia de movimientos fetales y paulatinamente van a ir desapareciendo los síntomas del embarazo por el hecho de que la hormona gonadotrófica coriónica va a ir disminuyendo, va a ir desapareciendo la hormona porque ya no hay vida fetal y entonces la hormona ya no tiene que abastecer a nadie, no tiene que regular, digamos, el sistema de crecimiento, de alimentación y todo en ningún sentido. Y por ende también la placenta va atrofiándose y va calcificándose porque no hay vida ya. Y eso hace de que la hormona gonadotrófica coriónica vaya disminuyendo y los síntomas propios del embarazo también van desapareciendo. Nosotros vamos a controlar a la paciente y vamos a ver que hay ausencia de ruidos cardíacos fetales, disminución de los perímetros abdominales, ya sea en la solicitud de ecografía, el peso corporal materno va a mantenerse, propiamente dicho, como en el anterior mes que se lo controló, la altura del fondo uterino va a estar menos de lo que se controló en el anterior mes o igual que en el anterior mes. El tono uterino, propiamente dicho, va a estar ese útero un poquito flácido por el hecho de que ya no hay vitalidad y va perdiendo la tonicidad. Puede existir sangrado o no, o a veces en el tono uterino podemos encontrar de que está empezando a haber contracciones uterinas, refiere la paciente, por lo que el cuerpo, como se dice, es sabio y quiere botarlo ya a ese producto porque no hay vitalidad. Es una cosa extraña que ya no le está sirviendo, digamos, de ninguna manera al útero propiamente dicho, con su presencia dentro de esta cavidad. Y además, ¿qué va a pasar? Por la disminución de la hormona gonadotrófica se va a presentar la aparición del calostro, la aparición a veces de secreciones a nivel de las mamas se van a volver turgentes, como si ya hubiera nacido el bebé, se vuelven más turgentes, se vuelven más dolorosas y empieza a haber secreción. Entonces, de esa forma, nosotros nos podemos dar cuenta de que existe ya presencia de un cuerpo extraño dentro de la cavidad por ser un óbito fetal. Al ingreso se le debe solicitar todos esos exámenes, además de solicitar el hemograma por el hecho de ver cuánto está la sangre, coagulograma para ver si no está habiendo ya alteraciones de la coagulación, porque no sabemos cuánto tiempo ya de muerte intrauterina presenta ese producto y por lo tanto hay que pedir el coagulograma para ver si no hay alteración o existe ya alteración de los factores de coagulación. Entonces, de esa forma vamos nosotros viendo y haciendo paulatinamente los requerimientos propios de ese proceso de gestación. Grupos sanguíneos, factores, las serologías, todo lo que debemos nosotros solicitar durante un, un control y con un óbito fetal. Y sobre todo la ecografía, que es lo más importante. Entonces hacemos una valoración propia de la paciente para ver qué es, digamos, luego la conducta que debemos seguir. Si hay que hacer una cesárea porque no está en buena posición, porque es muy grande, porque está, digamos, o muy pequeño y no puede salir ese producto, o en su caso sí, hasta con trabajo de parto y hay contracciones, hay dolor, hay dilatación, entonces todas esas cosas y además que el bebé esté en buena posición, en buena situación, valoramos para poder ir a un parto o hacer una cesárea. El diagnóstico, como dice así, no existen manifestaciones clínicas en las que la gestante pueda orientarnos muchas veces, solamente los movimientos que ella nos puede decir, salvo la ausencia de movimientos fetales, ausencia del crecimiento uterino a medida que transcurre el tiempo de la muerte y la ausencia de la auscultación al latido cardíaco, que todas esas otras cosas nosotros ya vamos a ver. El diagnóstico está basado en el cuadro clínico y de acuerdo a lo que nos refiere la paciente también, la ecografía, que es muy importante, y si digamos nosotros queremos, pedimos una radiografía porque ya es un óbito, entonces para ver
algunas, algunas alteraciones que nos pueden mostrar las radiografías. El estudio para el diagnóstico etiológico en su gran mayoría está basado en la historia clínica, en el llenado de la historia clínica, la información, los antecedentes de heredofamiliares o ginecobstétricos de partos anteriores. Entonces, todas esas cosas sí nos sirven adecuadamente para ver qué es lo que está pasando y por qué nuevamente se está volviendo a repetir o es parecido a los embarazos anteriores que hubo o a los anteriores o a los embarazos familiares que hubo. Se debe interrogar a la madre acerca del tiempo que llevaba sin percibir y esos movimientos, de la presencia del líquido amniótico o no, eliminó líquido, o por ahí el líquido ya está meconial o el líquido nos muestra la ecografía ya con grumos y entonces ya nos hace pensar en que este producto ya está de más tiempo de fallecimiento o hay sangrado dentro de la cavidad y hay una dinámica uterina que se va presentando ya, entonces de acuerdo a eso y nosotros vamos valorando qué es lo que ha pasado. Se explora bien a la paciente, se toma los signos vitales, la temperatura para ver si no hay fiebre, por ahí una infección, la frecuencia cardíaca, la tensión y la exploración vaginal para ver si hay un trabajo de parto o no hay trabajo o por ahí el cordón está saliendo y no se ha dado cuenta y está eliminando líquido, una secreción purulenta, fétida y no se ha dado cuenta la paciente. Examen de líquido amniótico, vean si es reciente, está teñido en distintas tonalidades de verde, es presencia de meconio, lo que hemos dicho en sufrimiento fetal. A un principio, lo primero que va a presentar en el sufrimiento, que es un signo premonitorio que nos está ya avisando de algo, es la presencia de un líquido meconial medio amarillento, medio verduzco, o ya más espeso, digamos, todo eso nosotros ya vamos valorando. O otros signos como el signo de Bardet-Margulies, que es un sangrado que se va a presentar propiamente dicho a nivel de la cavidad y a nivel del líquido amniótico que se va a ver ya con una pequeña, digamos, secreción que existe por vía vaginal sanguinolenta. La ecografía, que es lo mejor, ahí vamos a ver cómo está, si hay vitalidad, no hay vitalidad, y si hay movimiento, no hay movimiento. O sea, vean ustedes lo que se denomina casi el perfil biofísico, que nos va a dar todos esos parámetros que ya hemos visto en el perfil biofísico. Y ahí vamos a ver, además, la ecografía nos va a demostrar, además de los movimientos, el tiempo de la muerte, más o menos, desde cuándo ha pasado. Si se ve un colapso craneal, un derrame pleural, un derrame peritoneal, una anasarca o un gas intrafetal dentro del abdomen, o el líquido que se ve teñido de meconio, sanguinolento o marrón, o en la mayor parte de los casos, o también con presencia de grumos espeso o disminuido en cantidad, un oligoamnios, por lo que ya murió mucho tiempo el bebé y ya no estaba produciendo el líquido y entonces se ha desaparecido en su totalidad. Entonces ya nos muestra varias pautas, digamos, para saber más o menos de qué tiempo es. El signo de Spalding, por ejemplo, donde nos puede mostrar un cabalgamiento de los parietales ya, o deformidades craneales debido a una licogestión del cerebro, ya que ya había pasado por lo menos 3, 4, una semana de que ha muerto ese bebé. Signo de Spangler, que puede existir por aplanamiento de la bóveda craneana también, una circunferencia inadecuada, digamos, de la cavidad. Signo de Harner, donde ven asimetría craneal, o el signo de Robert, presencia de gas dentro del feto, grandes vasos y vísceras también que se están viendo dilatadas, aumentadas de dimensión. El signo de Brakeman, donde se ve la caída del maxilar, se abre la boca por la muerte propiamente dicho, o el signo de la boca abierta que se denomina. El signo de Harley, un apeletamiento fetal por pérdida total de la conformación de raquidia normal, entonces la columna se ha secado y el bebé entonces se ha vuelto un ovillo, digamos así, en su conjunto. El signo de Taller, un colapso completo de la columna vertebral, desaparición en sí, que no funciona, no hay desarrollo, no hay crecimiento. Signo de Damel, un halo pericraneal translúcido que se puede encontrar como una circunferencia por fuera de la cavidad craneal, que nos llama la atención. Entonces esas cosas nos podemos demostrar la ecografía y ya nosotros sabemos que el tiempo transcurrido ya es de más de 3, 4 días o una semana ya que ha muerto ese bebé. Tratamiento, una vez que se establece ya el diagnóstico de la muerte fetal, el obstetra debe tomar una decisión, si ir a un parto o si ir a hacer una cesárea de acuerdo a lo que nosotros veamos, digamos,
con relación a un trabajo de parto inicial o no, o las posiciones. Hay que valorar muchas cosas para decidir. El tratamiento puede ser, si vemos que está ya con trabajo de parto, ya se ha iniciado y es un producto grande y está bien acomodado, hay que inducirlo. Podemos colocar oxitocina a grandes cantidades, porque ya no es necesario colocar a mínimas por el hecho de que ya el bebé está muerto. Entonces hay que sacarlo lo más rápido posible para que no sea un problema psicológico, más que todo para la madre. Entonces utilizamos 20, 30 unidades de oxitocina para que haya buenas contracciones y rápidas y saque de una vez al bebé. Podemos utilizar prostaglandinas para que se abra más ese cuello más rápido. Cytotec es el más indicado. Abre el cuello y con la oxitocina más que estamos colocando, entonces lo expulsa rápidamente. Pero hay que vigilar el sangrado, si no está sangrando mucho, si no hay también un proceso infeccioso, hay que valorar, porque ya hemos visto que si hay problemas de infección y hacemos que contraiga esa infección por ser una bomba aspirativa, el útero va a aspirar la infección, los gérmenes, y pueden provocar más bien una septicemia, además del tiempo ya transcurrido y del control de los procesos de coagulación, que sí nos interesa mucho en estos procesos para no entrar en una coagulación intravascular diseminada. Cesárea en caso de que fracase la inducción, si hemos empezado con una inducción, y a veces por ahí es de más de una semana o un poco más, ese útero ya está flácido, ya está contaminado, ya no hay irrigación y hay una infección ahí, hay que sacar esa matriz porque ya se puede complicar con un proceso mayor, digamos así, a nivel de la madre propiamente dicho, en la vida de la madre, porque la diseminación se puede hacer mayor y nos provoca una septicemia. Entonces, o una coagulación intravascular ya diseminada, que es lo que debemos cubrir, digamos, en este proceso. Entonces, de esa forma valoramos adecuadamente para ver qué es lo que vamos a hacer. Vean ustedes este cuadro. Una vez que se produjo la evacuación del feto, se evalúan grados de maceración fetal. Una vez que ha salido el feto, se lo valora para ver más o menos los tiempos. Si hay maceración de primer grado o primera semana ya de muerte fetal o flictemas en epidermis que contienen líquido sanguinolento. Eso tenemos que ver. Vemos si es una maceración de primer grado, vamos a encontrar por lo menos a la primera semana de muerte fetal. Si vemos maceración de primer grado, ya ese bebé hace una semana ha muerto. Y ahí vamos a ver flictemas a nivel de epidermis, o sea, como ampollas que vamos a ver, o que se está pelando un poquito la piel, y dentro de esas ampollas a veces un líquido sanguinolento. Entonces ese bebé ya ha muerto hace una semana. O maceraciones de segundo grado, donde vemos que ya la muerte ha sido hace 2 semanas atrás. Hay ruptura ya de esos flictemas, hay líquido amniótico que se torna ya sanguinolenta porque han reventado esos flictemas y lo han teñido al líquido amniótico. Hay procesos de epidermis, se va descamando la piel y la dermis adquiere un color ya rojo medio violáceo. Entonces ya, digamos, estamos con un grado de maceración mayor y ya estamos en unas 2 semanas de muerte. O una maceración de tercer grado, donde a partir de los 13 días, más o menos, 2 semanas y media o para más allá, entonces ya vamos a ver que la cara es la afectada. Hay descamación de la cara, la bóveda craneana está blandita, desfigurado, destrucción de los glóbulos rojos, infiltración de vísceras y así, cavidades pleurales y peritonales llenas de líquido o muchas veces destruidas como una liquefacción que se haya producido a nivel de las vísceras y están ya destruidas en sí con procesos infecciosos mayores. Entonces, de esa forma, valoramos nosotros el tiempo en el cual ya puede haber fallecido ese bebé, digamos, al ver algunas características. Epidemiológicamente, vean ustedes que cada año se producen en el mundo entre 3.9 millones de muertes fetales, de las cuales el 97% ocurren en países en vías de desarrollo, propiamente dicho. Entonces, vean que es alto el índice de presentación de los óbitos fetales. Y entramos a otro proceso que también lo tomamos como patológico, que es el embarazo múltiple. El embarazo múltiple, donde vemos que es el desarrollo o la fecundación de 2 o más fetos, propiamente dicho, de 2 o más óvulos o 2 o más espermatozoides, propiamente dicho, en su proceso de presentación. Entonces, puede influir esto negativamente en el pronóstico perinatal y materno, por eso es patológico. La frecuencia es 1 cada 100 partos
Y los factores etiológicos, no hay, digamos, un factor etiológico que determine por qué se está presentando propiamente hecho. No es una cosa definitiva. Se dice que es hereditario, que es herencia propiamente genética, pero no está muy demostrado en su conjunto. El aumento de embarazo en pacientes mayores de 35 años, la enorme difusión y puesta en práctica de tratamientos hormonales, por ejemplo, los embarazos in vitro que se realizan, las técnicas de esterilidad femenina, esas que se realizan ahora, ahí se puede ver que existen 2 o 3 o más bebés, digamos, propiamente dicho, estimulaciones foliculares con inductores de ovulación, las transferencias intrauterinas o tubáricas de varios ovocitos previamente fecundados. Entonces, vean, hay ciertos factores que nos pueden hacer llevar a eso, pero no hay una etiología propia de este proceso. La gestación múltiple da origen o de origen natural se origina por estas 3 formas que pueden existir. Vean ustedes, hay 3 maneras por las cuales se puede producir un embarazo múltiple. Primero, por una división única o múltiple, por una fecundación de 2 o más óvulos o por la combinación de ambos procesos. O sea, la primera, vean ustedes, por la división única o múltiple de un solo huevo. Un solo espermatozoide que ha sido fecundado por un solo óvulo, pero en los procesos de divisiones celulares, sobre todo, en la época de diplotene, ahí es donde se puede afectar. Y entonces, en vez de formar 2 células, forman 3 o 4. O en vez de formar 1, forman 2, 3. Entonces, vean, ahí en esa época de multiplicación celular o de divisiones celulares, ahí es, digamos, uno de los defectos que pueden existir. Y entonces se forman 2 o 3 y por eso se sale un embarazo múltiple. O también puede ser, y este proceso fecundado por un óvulo por un espermatozoide se lo denomina poliembrioma cuando existen más de 2 fecundados por uno espermatozoide y un óvulo. O por la fecundación de 2 o más óvulos de la misma ovulación, o sea, en el proceso ovulativo se han liberado 2 óvulos, han sido captados 2 óvulos y han llegado 2 espermatozoides también. Y entonces se unen 2 espermatozoides con 2 óvulos y entonces se forma, digamos, un embarazo gemelar. A esto se denomina poliovulación porque hay doble ovulación. La mujer ha ovulado en ese momento y han sido captados 2, porque sabemos que para la ovulación están, digamos, una cosa de 400, 300 en proceso de maduración y por ahí llegan 2 o 3, digamos, con una maduración adecuada y son captados los 2 o los 3 y al mismo tiempo producen su desarrollo. Entonces, por eso se denomina una poliovulación. O por la combinación de ambos procesos, donde puede haber un óvulo, un feto fecundado por un óvulo y además otro fecundado por otro, pero que producen una división inadecuada y los otros desarrollan como normales. Entonces puede existir ese tipo de combinaciones. Si el embarazo múltiple proviene de un solo óvulo, vean ustedes, se habla de gemelos o trillizos univitelinos. Entonces, de un solo óvulo, entonces tienen una sola cavidad, por eso son univitelinos. De un solo óvulo se habla de gemelos o trillizos. Están viviendo dentro de la misma cavidad de los 3, dentro del mismo saco gestacional. Entonces, por eso son gemelos o trillizos univitelinos. Si es de 2 óvulos, entonces 2 óvulos, 2 cavidades, van a ser bivitelinos. Y si es de 3, 3 trivitelinos. Entonces, vean, de acuerdo a la presencia de los óvulos también se denomina esto, para ver si son gemelos o son, digamos, trillizos, propiamente dicho, o monovitelinos, bivitelinos, trivitelinos, de acuerdo a la cavidad en la cual están viviendo. 1, 2 o 3 cavidades cada uno en su cavidad propia. O en una sola cavidad, 2 o 3. Los óvulos pueden ser de uno o varios ovarios, o 2 ovarios. Puede venir del uno y del otro. Puede ser que los 2 ovarios estén ovulando en el mismo mes. Entonces, generalmente ovula uno solo. Un ovario solo funciona cada un mes y el otro mes, o el otro 2 meses y el otro un mes, así, varían, no funcionan juntos. Pero puede ser que en alguna de esos meses
ovulen los dos hayan formado folículos, los dos ya hayan llegado a maduración y los dos liberen óvulos propiamente dicho adecuados. Y entonces esos son captados por ambas trompas, los llevan a la cavidad y son fecundados en una sola relación por los espermatozoides que están llegando de esa sola relación. Entonces, un espermatozoide para cada uno, pero de una sola relación, ¿ya? Y de una sola fecundación. Hay también los de superfecundaciones que son fecundaciones poliovulares en dos coitos distintos, en dos relaciones distintas. Puede ser que, por ejemplo, dentro de un mismo ciclo ovárico, lo que da dos progenitores excepcionales. O sea, que en un mismo ciclo ovárico, digamos, con cierto tiempo, ovule la mujer y sean captados dos. El uno solo se ha engendrado y después vuelva a tener relaciones con otra pareja, digamos, al día siguiente o a los 2 días y puede producirse un embarazo nuevamente. Entonces, vean ahí que puede tener dos progenitores a veces. Eso de que dicen muchas veces el uno es blanquito y el otro morenito, hay que tener, digamos, mucho cuidado porque pueden ser dos progenitores. Se ha demostrado en su gran mayoría que son dos progenitores en esas parejas, digamos, morenos y que han tenido hijos blancos o negros, ha habido dos progenitores. Entonces, de ahí ha venido. Puede ser hereditario, puede ser si existe directamente relación, digamos, con una persona blanca, pero puede haber doble embarazo en un solo mes, digamos, dos ovulaciones o una ovulación con óvulos que han sido captados, digamos, pero que el uno haya llegado más antes que el otro y ese sí ha sido captado por un espermatozoide y en una próxima relación llegue el otro espermatozoide. O con la misma pareja, digamos, con su misma pareja puede haber también eso, propiamente dicho. Por eso es que el uno es más chico y el otro es más grande, o hay tiempos, digamos, de diferenciación. El uno está de 38 y el otro está de 37 o 36, entonces difiere también eso. O puede haber una superfectación cuando la fecundación en dos o más óvulos de ciclos diferentes. Es raro este caso, pero puede existir que se haya embarazado en un mes y en el próximo mes se vuelve a embarazar en dos ciclos diferentes, en dos ovulaciones diferentes de diferentes meses. Puede ser que también haya una fecundación. Y por eso también que un bebé salga más pequeño con edad gestacional menor y el otro con edad gestacional mayor. Puede presentarse. Ya no hay estudios claros, pero se pueden presentar y se ha deducido muchas veces cuando hay estas diferencias mucho de un bebé a otro, se piensa que ha sido con ovulaciones en diferentes. Puede ovular la mujer después a los 2, 3 meses, puede volver a ovular. No es necesario que haya menstruación, por ahí no ha menstruado, pero los folículos están en proceso de desarrollo, ha habido una estimulación y se ha formado nuevamente otros óvulos u otros folículos del tamaño adecuado con un óvulo suficiente para ser fecundado. Tenemos también los gemelos univitelinos o monocigóticos, que son idénticos estos genéticamente, tienen el mismo sexo y genéticamente son idénticos, digamos así. Entonces, los caracteres sexuales son idénticos también en estos, o los caracteres secundarios propiamente dichos. Son gemelos univitelinos en una sola bolsa y monocigóticos porque se han fecundado en un solo óvulo y en un solo espermatozoide y ha habido la multiplicación celular, el defecto de la multiplicación celular. Los fetos polivitelinos o policigóticos pueden ser del mismo o distinto sexo, pero son idénticos, sino con algunos rasgos comunes muchas veces. Pueden ser idénticos o tienen algunos rasgos en los polivitelinos o policigóticos, que han sido fecundados en dos óvulos y dos espermatozoides y vivan en dos cavidades diferentes. El 30% de los embarazos gemelares son univitelinos y el 70% son polivitelinos. Vean, la gran mayoría están en diferentes sacos, por eso son diferentes. Un poco porcentaje son los que viven en el mismo saco y son gemelos, son idénticos en sí. En los gemelos bisigóticos van a tener dos cavidades amnióticas, dos placentas y pueden estar fusionados o separados. Y en unión hay dos amnios y dos corion. Vean, en los bisigóticos se denomina bisigóticos porque tienen dos, propiamente dicho, cavidades, tienen dos, a veces placentas o separadas por un puente, como hemos visto, bilobulados, o hay unión, digamos, en unión hay dos amnios también y dos corion, dos membranas amnióticas y dos membranas coriónicas en sí, dos placentas, dos cavidades.
Entonces, de esa forma podemos encontrar a los bicigóticos, que están formados en dos espacios, digamos, diferentes, con diferentes cosas cada uno. Los univitelinos tienen varias posibilidades dependiendo de la división del huevo. Vean, los univitelinos que vienen de un solo espermatozoide y de un solo óvulo propiamente dicho, pueden ser estos bicoriales, pueden ser monocoriales, pueden ser también monocoriales monoamnióticos, o monocoriales biamnióticos, o bicoriales biamnióticos. Entonces pueden ser también los que están en una sola, digamos, en un solo proceso de formación. Pero en la división celular existe una variabilidad y ahí se forman dos membranas coriónicas, dos membranas amnióticas, dos placentas, dos sacos amnióticos, entonces dos espacios para ambos se pueden formar. Entonces tenemos los bicoriales biamnióticos, donde hay dos corion y dos amnios, propiamente dicho. Es una división del huevo muy precozmente. Entonces vean, es época de división celular. ¿En qué época? En la época de mórula. Ahí ha sido el defecto que se ha producido. Antes de las 72 horas no hay diferenciación de corion y amnios. Entonces, antes de las 72 horas no se forma todavía el corion ni el amnios, no se diferencian. Y ahí es donde se ha producido la división, propiamente dicho, de este proceso. Y entonces ahí es donde no había una división adecuada, todavía una formación adecuada de corion y amnios, y entonces ahí en la división se han formado dos corion y amnios porque no había una formación todavía, una visión de la formación del amnios y el corion. Y entonces, si se ha dividido este proceso de celular antes de las 72 horas, puede hacer que se formen dos corion y dos amnios porque no hay todavía un corion ni un amnium formado. Entonces puede formar dos si la división es antes de las 72 horas. Y los monocoriales biamnióticos, estos, de la división celular propiamente dicho, se va a producir entre el cuarto y el octavo día, o sea, en la primera semana. Entre el cuarto y el octavo día, propiamente dicho, ahí se produce la división celular. Y en estos sí vamos a encontrar un solo corion y dos amnios. Entonces, aquí vemos que el amnio es la primera hoja en formarse y después el corion. Pero aquí, si estamos entre los 4 y 8 días, por ejemplo, en la primera semana, ahí si se está produciendo la división, solamente va a tener la presencia de dos membranas amnióticas, porque ellas ya se han formado y el corion todavía no estaba en formación, entonces el corion va a ser único para ambos. Entonces, de esa forma vemos que se está formando entonces bebés con un solo corion y dos membranas amnióticas, dos espacios propiamente dicho que se están formando, pero un corion que lo está rodeando a ambos. Y tenemos los monocoriales monoamnióticos, donde tenemos una membrana corial y una membrana amniótica, no como los primeros, que son bicoriales biamnióticos. Pero aquí la división celular se produce entre las 9 y 13 días, o sea, en la segunda semana generalmente de la división celular. Entonces, vean ustedes que a los 13 días, hemos dicho 15 días generalmente es donde recién se va a implantar, porque 10 días tarda en llegar hacia la cavidad. Y entonces ahí se pueden formar los monocoriales monoamnióticos, o sea, una sola membrana coriónica y una sola membrana amniótica. Entonces, vean, este es el proceso de división en lo cual van desarrollándose. ¿Por qué se forman una sola membrana coriónica amniótica? Porque la división celular se ha producido muy tarde y entonces no ha formado adecuadamente un corion y un amnios en su tiempo adecuado como en las primeras 72 horas, sino ha formado después de 2 semanas recién o una semana recién, y entonces ahí va a aparecer una membrana amniótica y una coriónica nada más, porque ha tardado en presentarse la división celular de ese producto propiamente, de ese cigoto. Entonces vean que todas estas alteraciones genéticas de embarazos múltiples está dada por la división celular más que todo. De acuerdo a eso, del tiempo, si se ha dividido en la primera semana, en los primeros días o en la segunda semana, entonces mucho depende de cuándo se ha producido la división celular para que se presenten dos membranas, dos corion, dos amnios, dos sacos gestacionales. Entonces, para eso se ve la diferencia de cuándo se ha habido la división celular. Y esto también nos va a llevar a esto, los monstruos, los bebés monstruos que se los denomina, que son
los que están unidos, ya sea por su cráneo, por su espalda, por su tórax, por la parte anterior, por la parte posterior del tórax, por las cabecitas, por la frente, por la región occipital. Entonces, que están apegados, esos bebés que están apegados es también por una mala división celular, una división celular que se ha producido después de las 2 semanas de gestación. O sea, ha tardado en hacer su división celular y no ha llegado, digamos, a dividirse adecuadamente este proceso. Y entonces las células, por esa mala multiplicación y división celular, y han llegado esta división y esta formación propia de corions, amnios y de la separación de los bebés hasta más allá de las 2 semanas y todavía sigue habiendo multiplicación celular, ha habido de que esta diferenciación no sea adecuada en la formación de los fetos y por eso han salido apegados. Los monstruos que se denominan fetales porque están apegados por una de sus partes propiamente dicho. Y esto es porque la división celular no ha sido completa, no ha acabado de madurar y de dividirse ese cigoto. Y entonces han quedado tejidos adheridos porque ha tardado en dividirse y no ha llegado hasta una división completa y entonces los bebés se han quedado deformados en sí por ciertas partes. Y vean ustedes, se produce esta alteración a partir de los 13 días cuando recién se produce la división celular. Antes, las 2 primeras semanas, no había divisiones celulares y ha tardado en dividirse, entonces la multiplicación se ha hecho mala, digamos. Y vean ustedes, por eso es que les dije una vez, creo, que la trompa tiene un tamaño adecuado para que tengan esas divisiones celulares y llegan en el tiempo adecuado a la cavidad uterina. Vean que tiene que tener sus tiempos para que se produzca la división celular. Todo eso está arreglado. En sí no puede multiplicarse antes ni multiplicarse después, porque vean ustedes, puede haber una serie de factores de alteración en los embarazos múltiples. Por eso se denomina un embarazo patológico, porque las divisiones celulares no son adecuadas, digamos, en este embarazo y por eso producen una serie de malformaciones, ya sea en el amnios, en el corion, en el saco gestacional, en la placenta o en los mismos bebés con una serie de alteraciones. El diagnóstico durante los primeros meses es difícil de realizar en estos casos. La ecografía no nos va a mostrar nada, nos puede dar una pauta, pero muy ligera, digamos así, en las primeras 10 semanas, 12 semanas nos puede dar algo de pauta. Y al principio también, pero a veces puede ser solamente la presencia de un saco gestacional o de un saco incipiente, digamos, donde se forman 2 sacos, pero no desarrolla y el uno solo desarrolla y se juntan los 2 y se forma un solo saco. En el primer trimestre se puede realizar una ecografía, sobre todo con la transvaginal, y nos habla de gemelos concordantes y discordantes, o sea, que tienen un buen desarrollo, una buena multiplicación, o gemelos que están, digamos, no desarrollados adecuadamente, no han multiplicado adecuadamente y no se han separado propiamente dicho. A partir de la segunda mitad de gestación, la exploración clínica nos hace sospechar de un gemelar, o sea, el tamaño exagerado del útero que no está en relación con la edad gestacional, con el tamaño por la edad gestacional que debía estar, y la presencia de 2 focos fetales sobre todo. El diagnóstico es precoz en sí, que es lo mejor. Hay que en las primeras semanas tratar de hacer ecografías seguidas si podemos para ver si hay desarrollo o no hay desarrollo, si crecen juntos, no crecen juntos, si hay 2 bolsas, no hay 2 bolsas, entonces todas esas cosas en la primera semana. Para tener idea de que ya recomendar a la madre de que disminuya la sal, esté en reposo continuo, con mucho cuidado, porque nos puede llevar a un proceso de partos prematuros, por ser muy grande el proceso de crecimiento al haber 2, y que también nos puede llevar a una preeclampsia porque hay mucha hormona gonadotrófica coriónica, porque es una placenta muy grande para un embarazo gemelar. Entonces, eso hace de que, por un embarazo gemelar, y eso hace de que la presión se aumente por la presencia de hormona gonadotrófica coriónica. La evolución clínica durante los primeros meses va a ser las náuseas, los vómitos, todos van a ser mayor de lo normal o más antes de lo normal de un embarazo único, digamos así.
La sobrecarga mecánica produce aumento excesivo del peso, de los movimientos, de las lumbalgias, los hemorroides, los estreñimientos, polaquiuria, edemas, varices, van a ser más de lo normal. Y las complicaciones, la anemia, la ruptura prematura de membranas, la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta y las torsiones del cordón umbilical. Entonces vean que todo eso puede pasar en un embarazo gemelar. Tenemos también situaciones clínicas especiales como los gemelos discordantes que hablábamos. Estos pueden existir donde hay una serie de alteraciones o patologías. Puede ser una insuficiencia placentaria, puede haber malformaciones o anomalías cromosómicas, el síndrome de transfusión feto-fetal, el uno es más grande que el otro, el uno es dador y el otro es receptor. Este último generalmente se va a presentar esto de la transfusión fetal en embarazos monocoriales, donde vemos un solo corium, una sola placenta, propiamente dicho, por anastomosis vasculares placentarias. Vean ustedes, con irregularidad del riego sanguíneo y de los nutrientes que van a llegar al uno y al otro. Entonces al uno le llega más que al otro, porque los vasos son mejores, están mejor implantados, hay más vasos, el otro no tiene tantos vasos, y entonces el otro desarrolla más que el otro generalmente. Y se manifiesta este proceso por una policitemia, una hipervolemia, una hipertensión en el feto receptor. El que es más grande tiene estas posibilidades, estos problemas, digamos, propiamente dicho. Y el otro va a tener anemias, hipovolemias, hipotensión, oligoamnios, retardos de crecimiento, el feto dador, el más pequeñito. Entonces vean ustedes que se produce una serie de alteraciones. Todo esto nos lleva a un embarazo patológico siempre. Y a medida que evoluciona el embarazo, uno de ellos puede morir y luego por un proceso infeccioso de liquefacción propiamente dicho o por una coagulación vascular diseminada puede matar al otro feto porque están con la misma placenta. Entonces puede matarlo al otro feto que está sano. No podemos sacarlo a ese feto muerto, entonces no podemos hacer otra cosa y esperar a que desarrolle adecuadamente, pero si no, en cualquier momento también puede morir el otro. Malformaciones congénitas pueden existir como a nivel del sistema nervioso central y del aparato digestivo también en estos bebés. La muerte de uno de ellos se puede producir también, sobre todo en el gemelo evanescente, que es el gemelo más débil, digamos así, el gemelo receptor en sí, el que puede fallecer. El pronóstico neonatal es muy malo. La muerte perinatal es de un 40%, es alta en la que va a morir uno de los bebés o los dos. Existe el distrés respiratorio por muerte en el 9% para el primer gemelo y del 13% para el segundo gemelo. Vean, es un embarazo de mucho cuidado. Puede producir partos pretérminos, fetos inmaduros, de bajo peso, retardos de crecimiento. El tratamiento, cuidados, tratar de que se cuide lo más que pueda, ayudarse con la dieta, el peso, la presión, ir controlando constantemente, hacer análisis de laboratorio, proteinurias, infecciones, coagulogramas, todas esas cosas. La ecografía cada mes hay que realizar para ver el desarrollo de ambos, si está en relación con la edad gestacional o no. No hay que hacer registros cardiotocográficos en ambos bebés para ver si hay contracciones, no, si las fetocardias están adecuadas o no, a partir de las 32 semanas, que es de más riesgo, digamos así. La cesárea es la